Bien, pues vamos a comenzar con el ejercicio para el día de hoy. Vamos a crear un proyecto que se llame práctica-base datos. Y bueno, pues el objetivo de esta práctica va a ser precisamente que incluyamos el uso de bases de datos. En primera instancia, que sean bases de datos locales mediante SQLite. Entonces vamos a elegir que la versión que utilicemos sea la versión 5.1 Lollipop. Hacemos siguiente, seleccionamos un empty activity. Siguiente, manejamos el mismo main activity, recordando que ese va a ser nuestro método principal. Y finalmente, continuamos una vez que ya fue realizado o efectuado nuestro proyecto. Vamos a continuar. Observamos que se creó nuestro main activity y con él se debió haber creado también un layout. El layout aquí aparece, es como activity-main. Entonces primero vamos a colocar nuestra interfaz gráfica, una interfaz muy sencilla. Vamos a colocar dentro de esta interfaz, primero eliminamos este Hello World y recordemos que vamos a cambiar esta característica de constraint layout y la vamos a cambiar por un linear layout. Esto es a término muy particular. Linear layout. Porque bueno, pues de cierta forma este componente me genera menos conflicto al momento de reestructurar o generar la aplicación y que se vea de manera ordenada. Entonces vamos a asignarle la orientación, vamos a decirle que sea vertical y vamos a asignarle un nombre. Le ponemos a ese linear 1, por ejemplo. Ya tenemos nuestro linear y ahora sí me puedo regresar a la vista de diseño y jalar el resto de mis componentes. Vamos a incluir componentes de texto. En este caso vamos a incluir un componente que sea el que reciba, vamos a ver aquí, que reciba un text view. Perdón, no es un text view, déjenme eliminarlo. Vamos a seleccionar el que es play text. La diferencia entre play text y text view, bueno, es que el text view es una etiqueta y el play text es una caja de texto para ingresar texto. Entonces voy a ingresar un plain text para ingresar el nombre de una persona, otro para ingresar el apellido. Voy a ingresar también uno de email para ingresar el correo de la persona, para ingresar el teléfono y finalmente vamos a colocar otro componente que sea un componente llamado spinner. Vamos a buscarlo donde se encuentra el spinner porque no recuerdo exactamente dónde está. Es un button radio común. Esto de las nuevas versiones me confunde, no lo encuentro. El spinner es como una lista desplegable. Aquí está arriba, aparece en container. Entonces vamos a agregar un spinner para que este spinner me permita seleccionar, por ejemplo, el sexo de esa persona. Entonces, ya que tenemos nuestros componentes, recuerden que ahora hay que asignarle los nombres. Entonces voy al archivo values y en strings voy a crear mis cadenas para asignarle los nombres, ¿sale? Lo voy a ir haciendo un poquito rápido para generar esas cadenas y vamos a colocarle aquí que es nombre. Después tenemos apellido. Correo. Teléfono. Y finalmente género. Entonces vamos a decirle que lo que queremos que aparezca es
ingresar nombre. O bueno, solamente vamos a dejar la palabra nombre. Ya sabemos que la caja de texto pues va a ingresar nombre. ¿Sale? Nombre, apellidos, correo, teléfono y finalmente tenemos el de GNU. Esto lo pongo en mayúscula en este caso para hacer la distinción de lo que va a aparecer en esas cajas de texto. También vamos a agregar un botón. Entonces de una vez voy a colocar aquí la cadena para el botón. Ese botón que me indique, por ejemplo, registrar. Y le vamos a nombrar registrar. ¿Sale? Vamos a ponerle btn-registro para saber que estoy hablando de el botón registro. ¿Sale? Vamos a implementar un botón también que me permita consultar. Entonces vamos a ponerle aquí pt consultar. Le vamos a poner aquí consultar. Listo. Son las cadenas que vamos a estar utilizando. Ahora, después de haber creado las cadenas, vamos a regresar a la vista del diseño y vamos a asignarles en la propiedad Hind. Observamos aquí, lo podemos hacer visual o lo podemos hacer a través de texto. Entonces lo voy a hacer visual para que observemos en Hind, en los 3 puntos suspensivos, y elegimos la opción que corresponde a persona, por ejemplo. Ahí está demorando un poco, por eso regularmente lo hago siempre de manera línea de texto. A ver, primero vamos a ponerle que nombre. Ok, vamos a decirle que el hind que corresponde a el segundo va a ser apellidos. Decimos ok. El hind que corresponde a teléfono. Tenemos aquí también teléfono. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que ya tiene asignado un hind. Vamos a quitarle ese hind. Vamos a ver acá en el diseño cómo está. Vemos que tenemos el primer edit. Aparece con mat parent, grab content, un tamaño de 10. Y tenemos un text, ¿sale? Vamos a quitarle ese text. ¿Por qué? Porque no queremos que tenga nada escrito. Entonces le quitamos el hind que aparece aquí. Lo mismo aplica para el de apellidos. Misma situación para el de teléfono. Bueno, el de teléfono no tiene un text. Y el último que aplicamos tampoco. Entonces vamos a ver. ID, ok, podemos modificar los ID. Vamos a ponerle aquí que el primero se llame nombre. Al segundo le vamos a llamar apellido. El último le vamos a llamar teléfono. Perdón, este no puede ser teléfono, este es email. Entonces aquí estoy mal, tiene que ser correo, perdón. Correo. Y aquí tiene que ser también correo, ahí está. Este de aquí tendrá que ser teléfono. Finalmente, el último, en
lugar de que se llame spinner, vamos a ponerle SP género. ¿Sale? Le dejo la palabra SP para saber que estoy trabajando con un spinner. ¿Sale? Acá les dejo ET para saber que son editex. Eso me ayuda para recordar posteriormente cuando quiera hacer uso de esas variables. Vamos a observar que ya automáticamente le asigno los nombres a las variables y hasta ahí estamos bien. Vamos a agregar botones, vamos a agregar los dos botones que ya agregamos las cadenas y un botón será para registro y un segundo botón será para consulta. Los dos botones se ven en una línea después de otra. Vamos a agregar un linear layout después del spinner para que estos dos botones queden uno después de otro y en una forma horizontal. Vamos a hacerlo desde texto porque es un poco más rápido. Entonces recuerden que les dije debajo del spinner, nos ubicamos debajo del spinner y vamos a colocar linear layout. Le decimos que efectivamente queremos que use match parent y que utilice wrap contained. Listo. Y que nos hace falta asignarle un ID. Vamos a asignarle linear 2, por ejemplo, porque ya tenemos un linear 1. Y nos hace falta la orientación, entonces vamos a ponerle que su orientación sea horizontal. ¿Sale? Observen que solamente va a ser este elemento abre y cierra en su estructura diamante. Estos dos botones que acabamos de crear son los que debo colocar adentro de ese linear layout. Por lo tanto, pues simplemente los corto de aquí, control X, y me los llevo adentro del linear layout, control V. Y tenemos que observar lo siguiente. Estamos dentro de un linear layout y dentro de este linear layout deben existir los dos botones. ¿Qué orientación le puse? Vamos a observar qué orientación le puse y en base a eso vamos a definir qué es lo que está incorrecto. Le pusimos orientación vertical y le pusimos ancho mat parent. Ok, el ancho mat parent, pero el botón también tiene el ancho mat parent. Entonces tenemos que decirle que no sea un ancho mat parent, que no ocupe todo el ancho, que en su defecto sea wrap contained para ambos. ¿Por qué? Porque queremos que se ajusten los dos botones. Entonces regresamos y observamos que ya ahí están los dos botones. Si nosotros necesitamos que estos dos aparezcan centrados, vamos a utilizar la propiedad que corresponde a Gravity y esa propiedad se la vamos a asignar a el linear layout. Por lo tanto, vamos a decirle aquí a este linear layout que, dice? Control Z, Enter, vamos a decirle que queremos utilizar la propiedad Gravity. Entonces vamos a decirle Gravity Center, ¿sale? Para que lo que contenga este linear layout lo encuentre yo en el centro. Y vamos a asignarle que al botón no le hemos cambiado los nombres, vamos a ponerle que el primero se llame BT-registrar. Texto ya tenemos nuestras etiquetas. Vamos a ver si recordamos. Para esas etiquetas tenemos que decirle que haga arroba string y vamos a decirle que es registro y en el otro caso el segundo botón igual arroba string bt consultar. Y listo, ya tenemos nuestra apariencia para insertar nombre, apellido, correo, teléfono y finalmente un spinner para colocar el género, que en este caso tendrá que ser masculino o femenino.